Buenas tardes a todos y todos. Gracias por acompañarnos a este webinar titulado Comunicación asertiva y negociación estratégica, transmitido en vivo a través de Zoom. Mi nombre es Alberto Serrano y es un gusto estar con ustedes. Perdón, mi cámara no. Listo. Perdón, pero me presento. Mi nombre es Alberto Serrano y es un gusto estar con ustedes. También envío un saludo muy especial a quienes nos acompañan en la retransmisión por YouTube. Agradezco también de manera muy especial a los aliados de Intus Talent Consulting y Ventum Nómina por sumarse a esta capacitación. Hoy, más que nunca, la comunicación y la negociación no son habilidades blandas, son capacidades estratégicas dentro de las organizaciones. Y esto cobra aún más relevancia en un entorno donde la inteligencia artificial ya forma parte del día a día laboral. Hoy, gran parte de las interacciones dentro de las empresas ya están mediadas por tecnología, lo que ha cambiado no solo la velocidad de la comunicación, sino también las expectativas sobre cómo debe comunicarse una organización. Hoy se espera comunicación más clara, más rápida, más personalizada y sobre todo más humana. Cuando existe comunicación clara y negociación bien estructurada, se reduce la incertidumbre, se fortalecen las relaciones y se genera un entorno de mayor confianza y eficiencia. Pero además, estamos viviendo un cambio generacional importante. Las nuevas generaciones buscan organizaciones con claridad, propósito, transparencia y relaciones auténticas. Y aquí está el punto clave. Aunque son generaciones digitales, valoran más que nunca las habilidades humanas. La comunicación, la empatía y la negociación ya no son complemento, son un diferenciador. Porque al final no se trata solo de comunicarnos mejor, se trata de operar mejor como organización en un entorno cada vez más digital y más humano al mismo tiempo. Para profundizar en este tema, hoy nos acompaña el licenciado Fausto Castorena, director de Intus Talent Consulting. Antes de hacer la palabra, recordamos que al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Pueden enviarlas en cualquier momento a través del botón de Q&A que encontrarán en la parte inferior de su pantalla de Zoom. Dicho eso, damos la bienvenida a Fausto y pues, buenas tardes, Fausto, y adelante. Gracias, Alberto, por la introducción. Y bueno, siempre va a ser un placer poder contribuir en la parte de habilidades blandas, pero ya lo dijiste tú, habla más de habilidades estratégicas, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a ir viendo y como la parte estratégica empieza con el yo, ahí vamos a empezar a aterrizar. Entonces, si me permiten, ya agarro posición yo, hay algo más, no sé si ya, o agarro monte, como digo yo a veces, ¿no? Adelante, adelante, Fausto. Muchas gracias. Primeramente, gracias a quienes nos acompañan, a todos los participantes. Sé que hablar de la parte de comunicación, sobre todo asertiva y negociación estratégica, es muy, muy importante. Comprendo perfectamente bien la parte de la necesidad que tenemos todos los días, llámese en el ámbito laboral, sobre todo también en el ámbito personal, familiar, de pareja, etcétera, ¿no? Por ahí hay muchos aspectos de comunicación asertiva y negociación estratégica, ¿no? Pero bueno, vamos a ir trabajando un poquito. Me gustaría dar una breve introducción acerca de su servidor. Y bueno, hablamos pues soy comunicólogo con perfil organizacional. Ya estamos hablando de poquito más de 23 años de experiencia en todas las áreas de recursos humanos, desarrollo organizacional, desarrollo de talento, capital humano, con enfoque muy particular en facilitar capacitaciones en temas de desarrollo humano y habilidades blandas. Creo que es algo que me apasiona muchísimo y que ya tengo haciendo poco más de 13 años específicamente en este rubro y en lo cual pues hoy o tengo la fortuna de poderles participar, compartir información muy, muy interesante, ¿va? Muy bien, voy entonces a ir entrando a tema. Y la primera pregunta y que me gusta mucho iniciar en este aspecto es, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado que pues buscabas ser asertivo? Que pues creías tener el mejor guión, el mejor speech, lo habías practicado, lo habías decorado, lo habías ensayado, que ya tenías la mejor estrategia, que era cuestión pues nada más de platicarlo y definirlo ya por último, pero de una u otra manera no llegamos a ese objetivo o no salieron las cosas como nosotros pensábamos. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué puede suceder? ¿Qué hay de elementos alrededor de estas situaciones, de estos contextos? Pues te lo voy a ir platicando durante toda
durante toda la sesión del día de hoy. Primero, pues bienvenidos, bienvenidos, porque aquí vamos a encontrar muchas respuestas y me gustaría comenzar con un planteamiento muy particular. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo es el tema de la comunicación asertiva? ¿Cómo es el tema de la parte estratégica o de la negociación estratégica? Me di a la tarea de proporcionar esta pirámide para dar mucha antesala y mucho contexto a lo siguiente. Si yo lo que busco es una negociación exitosa, necesito comprender que debajo de esa negociación yo voy a encontrar una estrategia, voy a encontrar comunicación o procesos de comunicación, pero sobre todo también voy a encontrar una base que tiene que ver con inteligencia emocional. Yo puedo decir que tengo una muy buena negociación si yo poseo todos los elementos que están en esta pirámide, ¿va? Eso es muy importante ver. Ahora, a manera de ir trabajando el temario del día de hoy, me gustaría compartirte esto. Es la misma vista de la pirámide, solamente con una extensión de contenido de qué es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿va? Entonces, la parte de base que para mí en lo particular, y creo que muchos de los conferencistas, de los facilitadores, eh, pueden estar de acuerdo, es el tema de la base que es inteligencia emocional. Inteligencia emocional, vamos a ver qué es, cuáles son las emociones, para qué nos sirven, etcétera, porque prácticamente este es lo que nos prepara para poder comenzar a interactuar, que es la comunicación, que nos lleva a través de una estrategia a una negociación, ¿va? Ese básicamente va a ser el orden que vamos a ir abarcando y que estos temas que tú ves a tu lado derecho son los que vamos a ir viendo durante la sesión del día de hoy. Voy a tratar de hacerlo lo más simplificado posible, pero que sea de mucho valor y contenido para ti, ¿va? Muy bien. Pasemos entonces, ya que vimos los elementos, al primer tema, que es la inteligencia emocional. Bueno, me voy a regresar un poquito, porque yo sé que cuando hablamos de inteligencia emocional nos vamos directamente a la parte de emociones y ya, pero practicando un poquito con algunos líderes, etcétera, la inteligencia emocional no es solo la persona que sabe acerca de emociones, es la persona que busca la gestión, la mejora, la administración, la parte de mantener un control respecto a las emociones. Y no se trata de no sentir, se trata de sentir, conocernos y que eso nos lleve hacia algún punto en éxito, ¿no? Ahora, te voy a platicar un poquito. Inteligencia emocional, Daniel Goleman, que se considera el padre de la inteligencia emocional por utilizar el concepto como tal, inteligencia emocional, ahorita se identifican dos aspectos importantes, la inteligencia emocional y el coeficiente intelectual. ¿Ok? Estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Coeficiente intelectual tiene que ver con una racionalización, ¿no? Hacia las cosas, hacia las situaciones. Y la otra es la inteligencia emocional, que es la capacidad que yo tengo como este conjunto de habilidades que me permiten reconocer mis sentimientos, pero algo muy importante, reconocer mis sentimientos y reconocer los ajenos, los de otras personas, para que nos sirvan de qué? De guía, básicamente. De hecho, lo hacemos muy bien y sí lo reconocemos. No nos cuesta tanto trabajo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos teniendo una conversación y observamos que a través de nuestro comentario a la persona, vamos a ponerlo entre comillas, le cala, le duele o reacciona, nosotros ahí sabemos y tenemos la habilidad de identificar a la otra persona que le está doliendo. Entonces, sí poseemos la habilidad y la hacemos bastante seguido. Lamentablemente a veces no la canalizamos de forma adecuada, pero sí lo podemos identificar, que es algo muy, muy importante, ¿ok? Entonces, se refiere la inteligencia emocional a esa habilidad que yo voy a tener en tener una capacidad de reconocer mis sentimientos, emociones propios y ajenos, y que me sirvan de qué? De guía. ¿Para qué? Porque tiene que ver con comportamiento posteriormente. Pero ahorita vamos a entrar a ese tema porque me quiero ir en el orden en que está la presentación, si no me emociono yo. Ok. Paso entonces a lo siguiente. ¿Qué es una emoción? Una emoción
pues se denomina sensación, es una sensación, es un sentimiento que poseemos nosotros, ¿no? Y también los semejantes o los que están con nosotros. Y me gustaría platicarte esto que se me hizo muy, muy interesante. En el latín, emoción viene de una raíz latina que es, o de latín, que es emotio. Pero emotio también significa en latín la parte de impulso o movimiento. ¿Ok? Y ahora vas a decir, oye, pero impulso o movimiento, emoción, emotio. Ok, te voy a platicar esta siguiente historia que me encanta porque no lo puedo ejemplificar mejor. Vámonos a la edad de piedra. ¿Ok? Imagínate que estamos en nuestra cueva, traemos por ahí nuestra chita, nuestra lanza, y pues le decimos al esposo, oye, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy a ir a cazar un mamut con mis compañeros de aquí, yo les digo de la clica de las otras cuevas, ¿no? Cercanas. Y pues ya tenemos hambre y necesitamos crear un stock ahí de alimento, entonces necesitamos cazar un mamut. Va. Salimos, ¿no? Vamos a cazar un mamut, vamos todos organizados, etcétera. Pero en esa cacería me percato que de un arbusto que está a mi lado derecho se escucha algo. En eso volteo, pues yo con mi achita, imagínense así con la achita, ¿no? Volteo y lo primero que se asoma es un dientes de sable. Pregunta, ¿qué siento? ¿Qué siento? Esa es la primera pregunta. ¿Qué siento? Y ese sentimiento o esa emoción, pues técnicamente va a ser, como decimos, patitas, ¿para qué las quiero? ¿No? Es miedo, miedo. ¿Y qué es lo que nos hace correr? El miedo como tal genera muchos aspectos químicos que se segregan y se generan a través del cerebro en el cuerpo. Y es algo muy particular, porque el miedo es una reacción muy interesante, muy interesante. En exceso puede ser paralizante, ¿no? O es para que no nos muevan, no nos descubran, ¿no? O para correr, poder huir. Ahora, en esta historia, ¿no? De la Edad de Piedra, ahí vemos en la imagen que, pues, la persona corrió, ¿no? No sabemos si fue alcanzado, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pensamos que no, que le sirvió el miedo y le funcionó y salió corriendo, no fue atrapado. El miedo lo que hizo básicamente fue segregar una serie de químicos a través del cerebro en el cuerpo, en el cual va a haber dos sustancias principales, que es adrenalina y cortisol. La adrenalina tiene una sensación muy particular en el cuerpo. De hecho, tenemos expresiones que hacemos respecto a cómo se siente la adrenalina, ¿no? Y dice uno, no, es que hasta se me congeló el cuerpo, ¿no? Y se siente de arriba hacia abajo, cómo nos vamos enfriando y cómo va entrando a la parte de la adrenalina, que es básicamente un impulsor, ¿no? Es en automático y estamos como en este punto de querer tomar la acción. Y tenemos el cortisol. Ambos nos van a preparar para la acción, en la parte muscular y en la parte de energía. Ahora el cuerpo se enfría, nuestras manos se enfrían, nuestros pies se enfrían, porque están preparando, hablando de la parte térmica del cuerpo, nos están enfriando el cuerpo porque va a entrar en una aceleración, en una parte de calor inmediato. ¿Por qué? Porque necesitamos una reacción, ¿va? Entonces, comprender que este ejemplo es de la edad de piedra, ¿no? Cuando salimos a cazar un mamut. Sin embargo, la sensación puede ser muy similar cuando tú estás, pues ahorita en tu escritorio y de repente te llega un correo a ti, pero está copiada toda la corte celestial de tu empresa. ¿Qué sientes? Miedo. Lo mismo. No hay en la parte del cerebro, no existe una programación como tal tan exacta para decir, no reacciones igual o es un poquito menos el miedo. La segregación, la reacción es muy similar. ¿Qué implica? Que pues ahora no podemos salir corriendo. Estamos en un escritorio y necesitamos resolver la situación, ¿va? Entonces,
Por eso, muchas de las veces cuando terminamos nuestra jornada laboral, por ahí de las 5 o 6 de la tarde, llegamos a casa y pues lo que queremos es acostarnos, es esto, o siento, me duele mi espalda, ¿no? La espalda baja, la espalda alta, mi cuello, como que necesito ir con un sobador a que me truenen esto, el otro, porque existe un grado de estrés que se dispara a través de emociones y sentimientos durante todo nuestro día. Y mucho de esto sucede porque no nos percatamos de qué tantas emociones estamos gestionando durante nuestro día, ¿va? Es muy importante que lo identifiquemos porque estos disparadores, voy a llamar así, estos disparadores de emociones o de sentimientos, están durante todo el día, todo el día. Y yo siempre he comentado, he dicho, he hecho incluso alusión a que lo más cansado de tu día no es en sí el trabajo, sino las situaciones emocionales que se presentan durante la jornada y que de una u otra manera eh, nos va generando un desgaste emocional, ¿no? Obviamente físico y por supuesto mental. Entonces, con este pequeño ejemplo, quería iniciar a decirles que como seres humanos estamos cableados, estamos programados para sentir y gracias a que podemos sentir, entonces, pues también la pregunta para ustedes es, ¿las emociones nos han ayudado a sobrevivir? Si el miedo me hizo correr y me salvó de un dientes de sable, posiblemente también me ha salvado a mí durante el trayecto de la vida en otras cosas y es parte de pues nuestra naturaleza. Ahora, tengo tres imágenes que se me hacen muy interesantes y estas imágenes primero permiten observar emociones. Yo les digo, imagínate la imagen que tenemos de este lado aquí, que el amor de tu vida está al final, no se ve, pero al final debe estar el amor de tu vida, ¿no? Dices, Fausto, ya tengo el amor de mi vida. Bueno, supongamos que está el amor de tu vida ahí al final. ¿Irías por ese pasillo? ¿Te arriesgarías? ¿Pasarías? ¿Qué implicaría? ¿Te irías con cautela? La pregunta es, ¿irías con miedo? ¿No? En la del centro, pues no, el amor, ¿no? Es, obviamente nos conecta con otras personas, nos conecta con nuestra pareja y tiene un principio básico porque el resultado de lo que sentimos por la otra persona a nivel emocional, a nivel sentimental, nos permite también sobrevivir porque a través de ello es que podemos procrear y entonces garantizamos pues la supervivencia de la especie, ¿no? Y por otro lado tengo una imagen de una naranja, ¿no? Una naranja, pues un poco pasada, un poco pasada. La pregunta es, ¿te la comerías? ¿Agarrarías, te la comerías? Otros me dicen, no, Fausto, mira, yo le quito nada más la parte que se ve ahí medio malita y lo demás me lo como. Bueno, hay personas que tienen un grado de reacción hacia el asco muy agudizado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si ven a otra persona incluso, por ejemplo, vomitar, pues también la persona tiene ganas de vomitar, ¿no? Y hay una reacción, es un reflejo natural, sobre todo de nosotros que somos seres sociales, sociables, que al ver nosotros que otra persona está vomitando, la reacción de mi cuerpo es generar exactamente el mismo reflejo, porque lo que el cuerpo o nuestra mente, todo el conjunto inconscientemente dice es lo que a la persona le cayó mal, a ti te pudo caer mal también. Entonces comienzas tú también con esta actividad de querer incluso regresar la comida, ¿no? O vomitar. Entonces es una reacción natural y no tiene que ver con, es que me da todo asco. No, es, a lo mejor tienes agudizado esa parte de la emoción. Ahorita las vamos a ver, pero es algo ya establecido, programado, yo les digo a veces cableado, ¿no? En nuestro cerebro. Y sí, las emociones entonces nos ayudan a sobrevivir en muchos aspectos. Muy bien, vamos entonces con la siguiente imagen. ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuáles son las emociones? Yo creo que una de las películas que viene a representar por primera vez no solo la parte informativa de las emociones,
pero sí que sus personajes se comporten y tengan reacciones emocionales de acuerdo a la emoción que representan, pues fue precisamente la película de Intensamente. Creo que esta es una película que se puede representar muy bien. Sin embargo, me gustaría darles un poquito más de contexto en lo siguiente. En Intensamente hay cinco personajes, ¿sí? Está, vámonos de orden de izquierda a derecha, está furia, alegría, desagrado, tristeza y miedo, ¿sí? Sin embargo, para efectos de completar la lista de Paul Ekman todavía vive, por cierto, es un psicólogo que se dio a la tarea de tratar de encontrar emociones universales, es decir, que todos en cualquier parte del mundo las sintiéramos de la misma manera. Sin embargo, lo que se basó Paul Ekman en su estudio es en expresiones faciales, ¿ok? Es decir, que universalmente todos reaccionemos de la misma manera en nuestro rostro ante esa emoción y descubrió 6 emociones. Estas 6 emociones son miedo, ira, alegría, asco, tristeza y pongo subrayado sorpresa, porque sorpresa no está como un personaje dentro de la película de Intensamente, que podría parecerse mucho a la parte de miedo, ¿ok? Sin embargo, Paul Ekman descubre que estas 6 emociones se van a expresar facialmente igual en cualquier parte del mundo, ¿sí? Ahora, estas expresiones nosotros las podemos encontrar en muchos espacios. Por ejemplo, en la terapia de niños regularmente se utiliza los aspectos de las caritas para que el paciente, el menor, pueda identificar y pueda asociar su sentimiento a través de su carita. Y es algo muy particular, es una asociación muy interesante. Pero también, pues ustedes creían que actualmente pues, se utiliza en Facebook, ¿no? El me encorazona o la parte de la sonrisa, la alegría, etcétera. Pues no son reacciones que se le ocurrieron a Mark Zuckerberg, son reacciones que son universales, que fueron investigadas, que se basaron en las investigaciones. ¿Por qué? Porque conectamos a través de emociones. Entonces, la mejor forma de poder reaccionar a una publicación de alguien es a través de una reacción. Y esa reacción es un elemento que es un emoji que representa pues parte de las emociones universales. Entonces, no las inventaron, ya existían y fue a través de la investigación de Paul Ekman. Pero lo más importante es que al final de cuentas las usamos, las hemos estado por ahí utilizando, reaccionamos, etcétera, pero es mucho más profundo la parte del contenido. Entonces, ahora sí ya lo sabemos. Emociones universales 6, Paul Ekman, y adicionamos al elemento de sorpresa como otro personaje si lo tuviéramos que ver como la película de Intensamente. ¿Va? Muy bien. Entonces ya tenemos un muy buen conocimiento respecto a 6 emociones universales que tengan y se expresen facialmente igual en cualquier parte del mundo. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que pudimos observar respecto al video? Lo primero es el aspecto de las emociones. Ahora bien, me encanta porque en la película lo describen bastante bien y lo que describen es al momento de que cada personaje, papá, mamá e hija, van a interactuar con los personajes de las emociones, hacen un zoom o un acercamiento hacia la parte del cerebro de la persona y comienzan como si se metieran a esta consola grande donde están las emociones. Ahora, se me hace algo muy interesante. Cada personaje tiene su propia consola, donde están toda la serie de botones, pero particularmente cada consola de cada personaje está regulado o liderado por una emoción en particular. Si recuerdan, en el lado de mamá está la parte de la tristeza. En el lado de papá está la ira. En el lado en el caso de la niña, de Riley, que es el personaje, están debatiendo quién toma el control y ahora tómalo tú y ahora tú pícale el botón, etcétera. Al final las emociones
pues van a ser la reacción natural que es si la ira le mueve a la consola, pues lo que va a obtener como reacción es la ira, ¿no? Entonces, es una película muy interesante, se las puedo recomendar, quizá la podamos ver con otros ojos cuando la veamos, porque antes veíamos un poquito más como la alegría de los personajes o en general la historia o que es una película para niños, pero viene con mucha información muy importante e incluso para poder comprender a los personajes de la historia, especialmente a Riley, que es el de la película, y estoy hablando de la película uno. ¿Sí? Eso es muy importante mencionarlo. Ok, perfecto. Entonces, las emociones, pues ya vieron también ciertas características de los personajes, como la mamá es un poquito más intuitiva, pregunta si está bien la niña, después le pregunta al esposo y el esposo está con el juego de hockey en su mente, ¿no? Como a veces estamos, pues los varones en nuestro juego de fútbol, en salir con las amistades, etcétera, un poquito más de estereotipo, pero tiene que ver con la estructura mental de cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Y cómo se representan. Eso es muy interesante. Ahora bien, ¿cómo nacen las emociones? Esa es una pregunta muy interesante. Eh, Primero hay que identificar que este proceso que está aquí frente a ustedes, que tiene básicamente 5 pasitos, puede suceder así de rápido, ¿ok? Entonces es muy importante para mí poner algunos ejemplos porque muchas de las veces lo hacemos tan en automático que no identificamos estos 6 pasos. Simplemente paso del paso uno al sexto de inmediato y a veces no me percato qué hay en el inter para poder yo poder maniobrar. Pero va a ser importante ahorita verlos. Primero, el paso uno es un estímulo. Sucede algo o hay una situación que genera un estímulo. Ahora bien, pueden ser que esa situación detone algo, pero puede ser un detonador interno o externo. Un detonador externo es cuando viene de afuera de mí, ¿va? Entonces voy a poner un ejemplo. Imaginemos por un momento que yo voy manejando en la mañana, voy muy tranquilo a mi trabajo y en la manejada se me mete un carro que no observó a través de su retrovisor lateral que yo venía en el carril. En cuanto veo que se mete el carro hacia mi carril, ¿qué creen que siento? Coraje, no. Ira, posiblemente, pero va a ser después. ¿Qué es lo que hace que mueva mi volante? ¿Qué es aquello que me dice mueve el volante por seguridad, por protección, por buscar que no me choque? Es el miedo. Y el miedo se siente muy particular, es una descarga de adrenalina, se siente frío el cuerpo. Es muy particular cómo se siente el miedo. Por lo tanto, cuando yo veo que el otro carro se acerca a invadir mi carril, como estoy hablando de un detonador externo, porque es alguien de afuera que está haciendo esa acción y provocó que yo moviera el volante a través de el miedo que hizo que accionara mi cuerpo. Estamos hablando de décimas de segundo. Es muy rápida la reacción, ¿ok? Entonces, está este estímulo, ingresa el carro a mi carril, muevo el volante, obviamente fue la parte de miedo, y entonces siento el miedo y estoy procesando y comienzo a decir, me iba a chocar. Hay una parte de evaluación cognitiva muy leve, hay una respuesta fisiológica del cuerpo, estoy en el paso 3. Mi reacción corporal fue mover el volante, pero hubo primero una sensación de miedo en el cuerpo que hizo que reaccionara yo. Ahora, en el paso cuarto hay una expresión de la conducta que va a ser hacia el exterior. Es decir, primero es mi cara de susto, ¿no? De miedo, y posteriormente va a ser una cara como de, pero ¿qué le pasa? Etcétera, etcétera. Y entonces voy a acelerar y le voy a bajar a mi vidrio y entonces voy a voltear y le voy a decir, estamos en el cuarto paso, pasando al quinto paso, que habla de regulación emocional. ¿Qué quiere decir? Que yo poseo la capacidad de regular esas emociones que yo estoy comenzando a sentir posterior a haber sentido el miedo que está
prácticamente en el paso uno como un detonador y que fue como lo fui viviendo. Muchas de las personas en los cursos, cuando estoy con este proceso, identifican que cuando la persona se mete e invade mi carril, me comentan mucho coraje, enojo. Y yo creo que se fue del paso uno a lo que siente por consecuencia de que se le haya metido. Pero la primera reacción para poder mover el volante, ¿no? Es miedo. Y se siente muy particular la descarga. Después va a venir la respuesta fisiológica, la reacción automática al movimiento. Después viene una expresión de conducta hacia el exterior, que es fruncir el ceño. Y entonces, ¿qué le pasa? Y empiezo con toda la sensación de ira, enojo, así, entonces quiero adelantar y bajarle al vidrio y decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te metes a mi carril? Etcétera. Pero eso es una opción que yo ya puedo regular. Por eso el último pasito se llama regulación emocional. Para aquellos que en algún momento te han dicho, pues es que yo así soy de reactivo, ese pasito se lo brinca, ¿no? Se lo brinca y lo da por hecho. Y lo brinca, ni siquiera lo sabe, ¿no? Lo brinca. Eh, ¿Posee la capacidad de regulación emocional? Sí, todos la poseemos. ¿Nacimos, crecimos en un ambiente familiar que nos enseñaran a regular nuestras emociones? La respuesta es no. La respuesta es no. Nacimos en ambientes familiares en los cuales muchas de las veces había frases como, pues yo así nací, así soy y así me voy a morir. Es decir, asumen que el aspecto emocional no puede ser regulado y por lo tanto no lo van a regular. No hay una voluntad de hacerlo, pero capacidad todos tenemos. Eso es muy importante mencionar. ¿Por qué les platicaba esta historia? Porque este es un detonador externo, es decir, alguien de afuera manejando se mete a mi carril y me generó todo este proceso. Pero me gustaría platicarles ahora de un detonador interno. Imaginemos por un momento que el día de hoy por la tarde noche llego a casa y me dice mi esposa, oye, ¿sabes qué? Voy a salir con mis amigas. Es una historia inventada, porque luego me preguntan que si es cierto. Me dice mi esposa, oye, voy a salir con mis amigas, vamos a ir a un café, regreso al ratito. Yo, ok, perfecto. Yo acabo de llegar del trabajo de dar una conferencia, ¿no? En Incomex. Llego, prendo la tele, pongo el Netflix y empiezo a ver los capítulos de una serie, ¿sí? Veo primer capítulo, veo segundo capítulo, ya pasaron 2 horas y cachito, y de repente, pues agarro el celular y me percato que, no ha publicado historias mi esposa, no ha publicado algo en Insta. Qué raro. Y entonces agarro el celular, no me mandó mensaje. Y entonces le mando el primer mensaje y le digo, después de más o menos 2 horas, 2 horas y media, ¿qué pasó, amor? ¿Todo bien? Y no me contesta los mensajes. Pasan 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Y entonces comienzan los detonadores internos. Y lo primero que me pregunta ese detonador interno es, iba bien peinada, iba perfumada, se le hacía el cabello, no te ha dicho si ya llegó, con quién está, se habrá ido directamente con sus amigas y empieza un detonador interno. ¿Qué quiere decir? No es algo que está pasando en lo externo, todo está en mi mente. Hasta ese momento todo está en mi mente. La historia que yo pueda estar creando está en mi mente. No estoy seguro aún si es una realidad, pero estoy asumiendo otros aspectos, ¿va? Creo que hay una preguntita. ¿Por qué están habilitados? Ok. Lo van a habilitar en algún momento. No, no, tiene que pasar por la opción de preguntas y respuestas de Q&A que está en la parte de abajo. ¿Ok? Ok. Entonces, esta va a ser al final, ¿cierto? Sí.
Ah, Ok, correcto. perfecto. Para no, es que vi que brincó por ahí la preguntita. Muy No, no, bien. y ya está habilitado ahorita para que puedan meter, capturar sus preguntas. Nada más lo que no está habilitado es el chat. Ok, perfecto, ¿Ok? excelente. Muchas gracias por la explicación. Entonces, pues empieza este pensamiento interno y me está diciendo algunas cosas y estoy creando historia. Entonces, se habrá ido con sus amigas, esto, y comienza a hacerme sentir de cierta manera, ¿sí? Es decir, poseo el detonador interno, que es aquella supuestas factores que me estoy contando y es mi conversación conmigo, que ahorita lo vamos a ver en la comunicación intrapersonal. Comienza a ver una interpretación del cerebro, ¿sí? A generar imágenes, a generar una historia, la va completando, no temporada uno, temporada 2, no episodio uno, episodio 2, no, todavía no sabemos nada y ya empezamos. Y hay una respuesta fisiológica en el paso 3, es decir, comienzo a sentirme de cierta manera, comienzo a preocuparme, comienzo a alterarme, ¿no? Comienza a darme un poco de miedo y más adelante vamos a pasar al tema de celos. Hay una expresión en la conducta así. Voy entonces a insistir en el teléfono. Amor, ¿todo bien? Amor, ¿todo bien? Y no me contesta. Y entonces le marco y es que, amor, es que estaba preocupado por ti. ¿Estabas preocupado por ella o estabas preocupado por él, dependiendo cómo quieras hacer la historia? ¿O realmente es la historia que te estabas contando a través de este detonador interno que te hizo sentir de cierta manera, que te llevó a tener cierto comportamiento, que es la conducta? Estamos en el paso 4. Y en el quinto paso, como no hubo una regulación emocional, como no hubo otra conversación conmigo que me dijera, oye, ¿por qué estás pensando todo eso? ¿Qué, qué onda con estas historias? O sea, no hubo nada que lo regulara. No hice ese paso y simplemente agarré y no me contestó y entonces puedo asumir que puedo ir al lugar, que puedo tomar ciertas acciones porque no estoy siendo consciente que el detonador interno me generó una historia o generé yo mismo a través de mis detonadores internos una historia que no es una realidad, pero me está haciendo sentir de cierta manera. Ok, hago una pausa aquí. Esto es en relación a las parejas. ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Cómo te ven? ¿Cómo te miran? ¿Cómo no me saludó? Y entonces yo creo que entonces va de malas y entonces cuando lo vea me va a saludar. Y comienzo con esta serie de historias en mi cabeza que comienzan a hacerme sentir de cierta manera que cuando tengo el acercamiento con esta persona yo ya llevo una preconcepción de algo que no he comprobado. Algo que se me hace muy interesante y es muy común es que te dicen, es que sabes que al inicio no me caía bien. No te caía bien y no habías tenido contacto con esa persona. Pero cuando tuviste contacto con esa persona, comienza a caerte bien. La pregunta es, ¿habías creado alguna historia anticipada? ¿Habías generado un detonador interno respecto a la historia de esa persona con la cual no conocías, pero asumías por instinto, voy a llamarle así, que, que no te iba a caer bien, ¿no? Y me encanta porque hay una frase que escucho mucho y dicen, ojo de loca no se equivoca, ¿no? Y es como, bueno, pongamos la prueba, ¿no? A través de este proceso. ¿Por qué lo comento? Porque está dentro de nuestra cultura del día a día eh, validar muchos de los detonadores internos. Incluso crecimos y hay muchos ejemplos dentro de la familia de detonadores internos que al expresarlos asumimos que suceden o van a suceder y no necesariamente pasa eso. Ahora, una pregunta para todos y es importante que la pensemos y nos demos el tiempo. ¿Qué tipo de detonadores durante nuestro día tenemos más? ¿Detonadores internos o detonadores externos? Es como una pausa para pensarlo. ¿Detonadores externos o detonadores internos?
Qué interesante. Bueno, vamos viéndolo entonces. Si son detonadores internos y los identificas, muy bien. Si son detonadores externos, también está muy bien. Vamos a ir viendo un poquito más adelante que la cantidad de detonadores internos son más de los que creemos cuando hacemos consciente nuestros propios pensamientos. Y es, ¿qué me estoy diciendo cuando me hablo a mí? Y es una conversación muy interesante, ¿ok? Muy bien, voy a seguir entonces avanzando, ya un poquito sobre el proceso de cómo nacen las emociones. Y me gustaría que en este momento te des el tiempo de algo. No utilices tu celular, no utilices el internet, donde sea que estés tomando la charla. Te voy a pedir, por favor, que hagas una lista de 10 emociones, sentimientos que más recuerdes o tengas presente. Y pongo muy particularmente, evita consultar el internet, ¿ok? Yo voy a hacer un pequeño espacio aquí, más o menos unos 2 minutos, voy a ir dando para que hagas esa lista de emociones y o sentimientos, ¿va? Hago entonces, comienzo con la pausa, puedes tomar una libretita, si vas a tomar tu celular para escribirlos, te voy a pedir por favor que no entres al internet y no revises emociones o sentimientos. Son los primeros 10 que tengas presentes, por favor comiénzalos a escribir a partir de ya. Adelante, por favor, en una hojita que tengas, en tu celular, en un cuaderno. Adelante. Ya tienes 6. No sé si los recuerdes, pero bueno, eso no los voy a comentar ahorita para que no te, no te esté dando por ahí una respuesta. 'Muy bien, nos queda un minutito más, si eres tan amable. Un minuto más. Yo voy acá contando el tiempo, no se preocupen. Sigue escribiendo tu lista de emociones y sentimientos. 30 segundos, por favor. Muy bien. Ok, completamos los 2 minutos. Eh, Algo que de este ejercicio se puede desarrollar, muchas de las veces no tenemos esta lista completa de emociones y sentimientos. Ahorita solamente yo te solicité hacer una lista de 10 emociones o sentimientos. 6 ya tenías, ¿cierto? Pero muchas de las veces cuesta trabajo comenzar a llenar esta lista de 10. Y repito, 6 ya teníamos. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica el que nos cueste trabajo tener una lista de 10 emociones o sentimientos y sobre todo que más recuerdes o tengas presente y no podamos llenar la lista tan rápido o necesitemos ayuda del internet
o de la IA para que nos pueda sacar del tramo. ¿Qué implica? Que todo el tiempo, como seres humanos, estamos sintiendo. De hecho, nosotros vimos que las emociones nos ayudan incluso a sobrevivir. Todos los días estamos sintiendo. El detalle es que no somos conscientes y muchas de las veces no sabemos cómo decir cómo me siento. ¿Cómo te sientes? Nos preguntan. Es que no sé cómo explicar. Es que, y como no estamos en contacto, es porque no hacemos conciencia. Voy a llamarle, como decimos, andamos mucho más en automático. Es decir, tengo las emociones, pero no soy consciente de que las estoy sintiendo y por lo tanto no las puedo clasificar, pero las voy sintiendo todo el día. ¿Dónde sí puedo sentir las emociones después de un día que hubo tantos casos emocionales que tratar con la gente, con una situación, con una negociación, con la parte de una evaluación, etcétera? Pues en el cuerpo. ¿Por qué? Porque siento un cansancio mucho más profundo, porque pues ojalá y ya sea jueves, ojalá y ya sea viernes, ¿no? Y ya quiero que termine la semana, pero no es necesariamente por la cantidad de trabajo, sino la cantidad de casos o situaciones emocionales que requiero manejar durante mi día. Y eso es muy importante que lo estemos observando, porque si a ti en particular te costó trabajo armar la lista de 10, una forma de invitarte a comenzar a autonalizarte cuando estés sintiendo, y la primera pregunta es, ¿qué siento? Y poderle poner un concepto, ¿sí? Lo primero es, ahora sí, después de la sesión del día de hoy, puedes consultar una lista de emociones y comenzar a nombrar las emociones porque es una forma de hacerlo consciente, de ponerle un nombre a lo que siento para poder después accionar o poder canalizar de forma distinta, como nos pide la parte de la inteligencia emocional, gestionar las emociones, ¿va? Entonces, muy interesante el ejercicio. Regularmente cuando se aplica el ejercicio o lo aplico, la mayoría de las personas no llenan las 10 emociones o sentimientos o cuesta un poco de trabajo hacerlo porque no es algo que tengamos tan presentes, a pesar de que durante todo nuestro día sí están presentes, ¿va? Muy bien. Gracias por el ejercicio si tú participaste haciendo tu listado de 10 emociones o sentimientos. Muy bien. Y aquí te pongo una pequeña lista, o bueno, de cada lado, lista de lo que podemos estar sintiendo en algún momento, en el transcurso del día, ante algunas situaciones, ante ciertas reacciones nuestras por parte de esas situaciones, etcétera. Sí es importante mencionar que la manera en cómo sentimos emociones y sentimientos es la manera en que también vamos a accionar nuestro comportamiento, ¿ok? Entonces, muy interesante ver esta parte. Perfecto, vamos entonces con lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? La parte emocional es la parte de la raíz, es la parte que se siente primero, que se percibe primero, que son inconscientes, es decir, no puedo pensar en sentir, simplemente suceden y las sientes. Son transitorias, es decir, no están de manera permanente, se sienten y se quitan. Lo que sí queda más duradero es un sentimiento, ¿ok? Ahora, también importante es la parte de que las emociones se presentan de forma físico-psicológicas, significa que se perciben en el cuerpo y sobre todo también en la parte de la mente, ¿va? En la cuestión de los sentimientos, surgen de las emociones y voy a poner este ejemplo si tuviéramos que hacer la gama básica de colores, ¿no? Y iniciamos con los tres colores básicos y de ahí todos los demás se derivan, ¿cierto? Muy similar sucede con las emociones, es la gama básica de colores y posteriormente de ahí se subdividen una serie de sentimientos, ¿va? Entonces los sentimientos surgen de las emociones, son conscientes, es decir, podemos nosotros pensarlos, son duraderos, ¿no? Y son interpretados por cada persona de acuerdo, como decimos, a cómo le fue en la feria. Es decir,
cada quien lo va a interpretar de forma distinta, de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su educación, de acuerdo a lo que se le dio en la escuela de vida, que es la familia, ¿sí? Entonces, hay una gran diferencia en ambos, pero están tan juntitos que muchas de las veces no sabemos la diferencia entre unos y otros, ¿va? Pero es importante que lo conozcas porque nos va a permitir precisamente lo que buscamos, gestionar, porque esto nos va a llevar a que nuestra comunicación sea distinta. Por lo tanto, si yo quiero pasar al nivel 2, que es la comunicación asertiva, requiero yo identificarme cómo me siento emocionalmente para poder llevar mi comunicación a otro nivel, ¿va? Muy bien, hasta aquí vamos avanzando. Emociones y sentimientos. Perfecto. Pasemos al siguiente. Componentes de la inteligencia emocional. Esto viene en el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, muy recomendado. Tiene 5 componentes que establece Daniel Goleman, que es componente, hay una pregunta que requerimos hacernos a manera de concientizarlos y por otro lado, tener la capacidad, ¿no?, de accionar con algo y eso es muy importante. Ahora bien, ¿cuál sería esta capacidad? Primero, el componente uno dice que es tener autoconciencia. Es decir, la primera pregunta y más básica de todas es, ¿qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Voy a poner un ejemplo. En el ejemplo que conté hace ratito de la persona, ¿no? que sintió con un detonador externo que fue el carro, que viene y se mete al carril, lo primero es que siento. Y reconozco que lo que fue es sentir miedo. Pero, pues hay una educación cultural que dicen que, voy conectando mi computadora porque me pidió por ahí la carga. Dice por ahí que no, pues aquí no, no, culturalmente no tenemos miedo, el mexicano no tiene miedo. No, sí, somos seres humanos, al final sentimos. Pero si nos educan con esta creencia de no tener miedo, entonces invalidamos el miedo, pero validamos la parte de el coraje, el enojo porque el taxista se me metió. Y entonces le voy a recordar el 10 de mayo próximamente que viene, porque, ¿no? Si se fijan cómo culturalmente nos enseñan también este proceso a, no, no, no tengas miedo. Todos tenemos miedo, es una emoción natural y nos ha ayudado a sobrevivir, nos pone alerta. Por lo tanto, el reconocer y comprender esta emoción que es miedo me permite atender la situación de otra manera. ¿Sí? Entonces es muy importante procesarlo así. Componente número 2, la autorregulación. Y como lo dice, auto es mío, es voy a hacer una regulación mía. Y la pregunta es, ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo gestiono esto que estoy sintiendo? Ahora, me encanta el concepto de gestionar, porque no dice necesariamente controlar, no dice necesariamente suprimir, no dice necesariamente esconder. Lo que dice es, primero, ¿qué siento? Después, ¿cómo lo gestiono? Es decir, ¿qué voy a hacer en el proceso para trabajar con la emoción? No la estoy negando, no la estoy escondiendo, ¿sí? Y no estoy dejando de sentir, al contrario, busco sentir, identificarlo para poder gestionarlo, ¿ok? Y es una parte de la cuestión de reconocer, que es el paso uno, ¿ok? Entonces, en el 2 es autorregulación, la pregunta es ¿cómo lo gestiono? Y la acción o la capacidad que debo de desarrollar es precisamente de gestionar y controlar mis emociones, ¿va? Es muy importante identificarlo. Paso número 3 de estos componentes de la inteligencia emocional es la motivación. No se trata de el concepto de motivación de, hey, sí, tú puedes. No, no es ese tipo de motivación. La motivación es cómo yo me puedo incentivar a canalizar lo que siento de otra manera y de forma constructiva. Voy a poner un ejemplo. Mismo ejemplo del detonador externo, viene el taxi, la persona se mete,
voy dándole al volante, muevo el volante, etcétera. ¿Qué siento? La primera respuesta, pues fue miedo, ¿no? Sentí mucho miedo, estoy bien, estamos bien. ¿Cómo la gestiono? Posiblemente no se dio cuenta. Ok, estamos todos bien en el carro, sí, sigo avanzando. Y entonces digo, híjole, bueno, si lo quiero escalar, yo sé cuál es qué es lo que debo de hacer. Si entiendo que fue un error y no lo hace la persona con la intención de hacerme asustar o de hacerme molestar o de jugar necesariamente en el tráfico, pues entonces comprendo que fue un error, que no me observó, que no me vio por el retrovisor, etcétera, ¿no? Y como cualquier persona, sé que se comete errores. Tengo un enfoque muy particular a este procesamiento, ¿va? Pero también como no nos enseñan, lo que busco es sacarlo, ¿no? Como no sé gestionarlo ni regularlo, porque no lo sé, pues me desbordo simple y sencillamente. Y entonces la parte desbordada lo que hace es, no, pues ahora ya no estoy buscando quién me la haga, sino quién me la pague, ¿va? Muy bien. Motivación es canalizar nuestras emociones hacia metas constructivas y no necesariamente ir a echar pleito, sino saber que estoy bien, que voy a llegar a tiempo al trabajo, que mi hija va también rumbo al colegio, etcétera, ¿va? Cuatro, empatía. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sienten? Acuérdate que aquí al lado, si tú crees que la persona del carro que se metió a tu carril y se volvió a regresar no sintió miedo, yo te puedo asegurar que sintió miedo. Por eso se regresó. Y yo no he visto a veces, digo, lamentablemente en el tráfico, cuando está la gente que ya ha chocado, y están ahí en el tráfico, pues no le ves las caras de alegría a las personas. Las personas están consternadas, ¿no? Se sienten a veces confundidas, estresadas, afligidas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es una situación que todo el mundo quiera. Por lo tanto, una parte empática puede ser que también la otra persona sintió miedo. Pero si la otra persona sintió miedo y también se desborda y no tiene este proceso de reconocer y comprender lo que sintió, pues entonces también se va a encender y también se va a enojar. Y entonces tú te vas a acercar y le vas a decir, oye, fíjate que no sé qué, y otro le baja el vidrio, pues ¿qué traes? ¿No? Pues al final los dos sintieron miedo, pero estamos desbordados y entonces no es algo que se quiera o se piense de forma consciente trabajar, ¿no? Entonces, es muy importante observarlo, ¿va? Y por último, la parte de la habilidad social. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo voy a construir de forma saludable ese término de conflicto, ¿no? Me puedo acercar y bajar el vidrio. Bueno, no lo bajan porque culturalmente el que baja el vidrio es como para echar pleito, ¿no? Pero es como, ok, sigo mi camino, no voy a hacer más grande la situación, etcétera, ¿no? Eh, yo siempre he dicho, y esta parte del tráfico en las mañanas, etcétera, es solamente uno de los botones que se tocan emocionalmente durante nuestro día. Si me toca tráfico, seguramente voy a llegar emocionalmente con algún tipo de alteración a mi trabajo. Si no proceso lo que estoy sintiendo, si no proceso lo que estoy viviendo, cómo lo gestiono, lo controlo, lo canalizo, ¿va? Es muy importante observarlo. Y lo más importante también es que si esta serie de situaciones se presentan en el tráfico, la respuesta es evita el tráfico. Es decir, si 20 minutos antes te van a dar la respuesta para no vivir estas situaciones emocionales desde temprano, también hay accionables para estarlo evitando, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, si te es posible que al irte más temprano a tu trabajo evitas tráfico, adelante, ¿va? Y este es solamente el ejemplo en un detonador externo. Ahora imagínense si lo aplicamos a detonadores internos en el momento en que pensé en dónde está mi esposa, con quién salió, a dónde se fue, etcétera. Y es como, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué siento esta ira, esta furia, estos celos, este miedo? ¿No? ¿Por qué estoy pensándolo? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Cómo lo voy a controlar? ¿De qué manera? ¿De qué manera identifico que es una historia creada por mí? ¿No?
ni siquiera es algo comprobado, es algo verdadero o cierto. ¿Y cómo necesito yo comenzar, como decimos comúnmente, ¿no? A terapiarnos, pero terapiarnos significa conscientemente identificar este proceso de los componentes y sobre todo ponerlos en práctica, que eso es muy interesante, ¿va? Muy bien. Acuérdense, inteligencia emocional es, ahorita lo que estamos haciendo es conociendo, pero si no se pone en práctica, no funciona. La inteligencia emocional es ponerlo en práctica. Fausto, ¿me va a funcionar a la primera? Híjole, no necesariamente. No necesariamente porque hay que ir creando el hábito de tener esta gestión emocional. Y si no lo hacíamos antes, pues nos va a costar un poquito de trabajo, pero los hábitos pueden tomar 21 o 40 días en que los pueda lograr siempre y cuando tenga una constancia para poderlo hacer. Tiene los componentes, tenemos el proceso, sabemos de dónde vienen, sabemos cuáles son los detonadores y hay de una u otra manera formas para poder comenzar a gestionarlo. ¿Va? Muy bien. Vamos entonces hasta aquí, creo bastante bien. No es inteligencia emocional. Me vas a hacer enojar. Nadie te hace enojar. Las emociones son tuyas. Tú decides enojarte. Tú decides poner atención a aquello que te va a enojar. Tú decides que el resultado de algo sea un enojo, ¿va? Por miedo, mejor no le hablo, ¿no? Llámese a la persona de tu trabajo, al líder, al jefe, al dueño de la empresa, etcétera. Los hombres no lloran, ¿no? Y esa es una frase muy, muy cultural, ¿no? Platicaba con unas personas, unas amistades, de cómo nos programaron de una u otra manera, algunas familias, no todas, y no voy a generalizar, pero todavía existe en muchas familias la educación de que los hombres no lloran, ¿no? Y está el niño empezando el bebé que está haciendo su transición a niño donde va empezando a caminar y se cae, se raspa la rodillita y llora, ¿no? Y regularmente hay expresiones como, No llore, no llore, ¿no? Los hombres no lloran. Y entonces, cuando el niño se cae, cuando nosotros nos caemos de chicos, ¿no? Y decías, no llores, ¿cómo tratabas o buscabas eh, a través de contener el llanto, obviamente no llorar y no sentir, pero eso era prácticamente imposible, y hasta uno se ahogaba porque físicamente no es algo que puedas dejar de sentir y algo que digas, ya, no sucede nada, ¿no? O sea, hasta el niño, nosotros, no sé si ustedes se acuerdan, como uno se ahogaba, ¿no? Cuando quería contener el llanto. Entonces, pues es algo natural, es algo que se tiene que expresar y en los menores, sobre todo en los niños, el que alguien se caiga y llore de niño y de grande te caigas y te rías, ¿no? Que yo pongo muchos ejemplos también, simple y sencillamente es porque de menor todo nos va a doler de tal manera que alerte a papá y a mamá a través de nuestro llanto que algo sucedió, ¿va? Entonces también es una forma muy natural de que nuestros cuidadores al momento de nosotros llorar nos atiendan. Por eso lloramos cuando estamos bebés, por comida, cuando estamos hechos del baño, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo muy particular. Entonces, por ahí va. Me saca de mis casillas. Yo tengo una pregunta para todos. ¿Qué son las casillas? Todavía no las encuentro. No logro identificarlas, no logro encontrarlas. ¿Ok? Eh, Nadie te saca de tus casillas y lo que sean las casillas, pero sí tiene que ver con un aspecto de control propio, ¿no? Tiene que ver con, son tus casillas, tú decides que te saquen de esas casillas, etcétera. Y ojo, no estoy diciendo que no nos vayamos a molestar, a enojar, etcétera. Lo que digo es que la inteligencia emocional no es cederle a los demás una emoción que yo voy a estar sintiendo, que es importante de mencionar. ¿Ok? Por otro lado, estoy sufriendo por su culpa, ¿no? Es una emoción tuya y es necesario hacernos cargo de ella, ¿no? No de necesariamente alguien más. Perfecto. Vamos entonces prácticamente cerrando con el tema de inteligencia emocional, partiendo de que es la base que nos va a permitir trabajar y gestionar nuestras emociones para pasar al siguiente término que es comunicación.
¿Ok? Vamos entonces para allá. La pregunta es, ¿qué es comunicación? Sé que puede ser un concepto muy básico y sé que todo el mundo, no, pues lo que platico o digo con los demás o lo que sea. Bueno, vamos dándole forma a un concepto para todos estar en el mismo estándar. Y me gustó mucho este concepto de Paul Watzlawick. Y algo que me gustó mucho es que no simplemente, él establece que no es simplemente la transmisión de información, sino un proceso de interacción mediante el cual los individuos crean y comparten significados para alcanzar un entendimiento común. No es solamente lo que te digo, es lo que hay detrás de lo que digo y cómo se crean y comparten esos significados, ¿ok? Por ahí les puse la referencia del libro de Watzlawick y está genial. Me gustó mucho este concepto. Ahora, la comunicación no es la simple transmisión de información, sino un proceso de interacción. Interacción, eso es muy importante. ¿Ok? Vamos partiendo entonces de este concepto de comunicación y nos vamos con la siguiente parte, que es comunicación intrapersonal. ¿Ok? Es el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos técnicamente hablando. Y es, ¿qué me digo cuando me hablo? ¿Qué me digo cuando me hablo? ¿Qué platico conmigo? ¿Qué me menciono? ¿Cómo me chiqueo? ¿Cómo me regaño? ¿Cómo me lo digo? En esta comunicación intrapersonal, ojo con la siguiente pregunta. En esta comunicación intrapersonal, ¿te hablas igual cuando cometes un acierto que cuando cometes un error? Y voy a hacer una pausa muy particular aquí. En la comunicación que tú tienes contigo, cuando tú cometes un acierto o te va bien en algo o decidiste adecuadamente en algo y te lo reconoces o te lo dices, es directamente proporcional a cuando cometes un error. A veces cuando toda la escuela de la vida, que es la familia, cuando cometemos un error, nos lo remarcan mucho más e incluso nos colocan ciertos adjetivos, ¿no? O etiquetas o conceptos para mencionarnos acerca de nuestro error, ¿va? Entonces, muchas de las veces puede estar muy presente en nuestra comunicación intrapersonal que cuando cometamos un error nos hablemos de una manera poco asertiva o nos hablemos incluso donde nos podamos decir hasta groserías porque cometimos el error. ¿No? Entonces es muy importante que lo observemos, porque esta es la comunicación que yo tengo conmigo cuando estoy procesando la inteligencia emocional. Aquí es donde se conectan los dos temas. Lo que yo siento me lleva a los pensamientos y los pensamientos me van a llevar a mi conducta. Y en la conducta es la comunicación que voy a tener. Si es conmigo, va a ser conmigo la plática, la charla y va a estar en función de lo que estoy sintiendo. Por lo tanto, por eso pongo siempre de la base la inteligencia emocional, porque conforme me sienta, es conforme voy a estarme hablando, ¿ok? Y si no tengo un filtro y si no gestiono mis emociones, ya se imaginarán cómo me voy a hablar en caso de que cometa algún error, ¿va? Muy bien. Ok, entonces, la comunicación intrapersonal es el diálogo que yo tengo conmigo y la forma en cómo me hablo, ¿sí? Esta nadie la escucha más que tú. Es una conversación contigo, técnicamente hablando. Muy bien. Comunicación intrapersonal. Comunicación interpersonal, que es entre personas, ¿no? Interpersonal. Es el intercambio de ideas, emociones, opiniones, etcétera, con dos o más personas. Es decir, tú otra persona o u otra persona, ¿ok? Ahora, aquí el intercambio de ideas, emociones, opiniones es, ¿qué digo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy compartiendo? ¿Qué es lo que estoy opinando? Pero también, ¿cómo lo digo? ¿No? Y se abre otra área de comunicación que ahorita vamos a ver. Llevamos dos.
comunicación intrapersonal, que es la conversación que yo tengo aquí arriba, y la comunicación interpersonal, que es la comunicación que yo tengo con los demás. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Hasta aquí vamos bien. Ahora, vamos a añadir otro elemento de comunicación intrapersonal, comunicación interpersonal. Sumamos comunicación verbal. Es decir, es el intercambio de ideas, emociones, opiniones, pero de forma oral o escrita. ¿Ok? Esa es mi comunicación verbal. Y es que hablo, que digo, que escribo, cómo lo hablo, cómo lo digo, ¿no? Ahora, solamente estoy hablando de intercambio de ideas, ¿sí? Todavía no le he agregado algún aspecto eh, adicional en la forma en cómo lo hago, porque también esto suma, ¿ok? La comunicación verbal es lo que digo, lo que escribo, ¿ok? Tal cual. Pero, pues viene otro elemento, que es la comunicación no verbal, ¿sí? Y esto tiene que ver con cómo lo digo, cómo lo digo. No es qué digo, qué sale de mi boca. Es qué estás viendo en mí que está diciéndote algo sin decir nada. ¿Sí? Y aquí me quiero referir mucho, siempre voy a hablar de la escuela de vida, definitivamente la familia es nuestra primera escuela, es nuestra primera escuela también de habilidades blandas, nos las ofrecen en la medida en que se pudo, en la medida en que conocían nuestros padres, nuestros familiares. Pero aquí me encanta esta parte de cuando estábamos chicos, no sé si les llegó a pasar, de que ibas a hacer algo que no era lo correcto, lo indebido, o que te habían dicho que no lo hicieras y querías comenzar a hacerlo, y entonces volteabas a ver a papá o a mamá, o a ambos, y entonces observabas miradas como estas así de serias totalmente, ¿no? ¿Y qué te decían? Te decían, llégalo a hacer, ¿no? Y así te va a ir, ¿no? Entonces pasaba de quererlo hacer a voltear a ver a papá y mamá y papá y mamá así, como que te decían sin decírtelo, que es la comunicación no verbal. Te estoy observando, te estoy viendo, no lo hagas, si lo haces, híjole, ¿no? Y es una forma en que desde niños comenzamos a comprender que el ver a una persona e hiciera cierto, obviamente, gesto, ¿no? Tomara cierta postura, utilizara un tono de voz o expresión facial de cierta manera, me decía algo. Y entonces veía a papá y mamá con esa cara y yo decía, vete hacia atrás lentamente, retírate, sin que pueda de alguna manera alterar el entorno, ¿no? Y sobrevivías un día más. Entonces, es la comunicación no verbal, aquello que expresamos sin necesidad de decir algo, ¿sí? Y muchas de la comunicación no verbal y de estas expresiones están en nuestro día a día, ¿no? Incluso si tienes personal a cargo, si tú estás a cargo de algún líder, puedes identificar sus expresiones. Somos muy sensibles a ellos. Puedes decir cuando alguien no está de buenas, alguien está cansado, alguien está contento o alegre, etcétera, ¿no? Alguien no está satisfecho con algo. ¿Por qué? Porque lo puedes observar en su rostro. Puedes observar la forma en que expresa en su cuerpo, en su rostro, en su cara, ¿no? Ciertas expresiones. Y te vas a dar cuenta si esas expresiones son de acuerdo a lo que estabas esperando o no. Muchas de las veces, sin que nos digan no me gusta, en automático puedes poner tu cara como de así, no me gusta, ¿no? Sin decir nada, en automático, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué platicaba específicamente del ejemplo de papá y mamá cuando estamos chicos? Porque la comunicación no verbal tiene un impacto muy fuerte. Tiene un impacto muy fuerte en nuestra comunicación. Nos puede hacer que nos predispongamos en ciertas estrategias o puede ser que haga una lectura incorrecta
de la comunicación no verbal al asumir que una persona está molesta cuando a lo mejor está teniendo algún dolor. La otra es que la comunicación verbal es una puerta que me puede facilitar si la llego a dominar a adelantarme ante ciertas situaciones, porque las personas me comunican algo sin decirme nada. Puedo identificar cuando una persona está sintiendo dolor, por ejemplo, y preguntar, ¿te sientes bien? ¿Hay algo que pueda hacer? Sin necesidad de que te lo haya expresado. Hay una persona que puede sentir estrés y ver en su cara de preocupación, de susto, ¿no? Y acercarte y decir, oye, ¿hay algo que te pueda apoyar? ¿No? Y obviamente buscando anticiparnos a las situaciones y aprovechando que podamos tener una lectura de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es un elemento importante y debemos incluirlo siempre cuando estamos buscando tener comunicación asertiva. La comunicación asertiva va a ser aquella que me va a permitir cumplir con un objetivo, pero sin dañar las emociones de los demás, que esa es una característica muy particular de la comunicación asertiva. Es decir y expresar, compartir lo que pienso y siento sin pues afectar las emociones y sentimientos de la contraparte, ¿va? Muy importante. Muy bien. Entonces tenemos cuatro elementos importantes de comunicación, ¿va? Llevamos comunicación intrapersonal, que es la que me conecta al tema de inteligencia emocional, porque es lo que estoy pensando cuando estoy sintiendo y es una conversación conmigo nada más. Esa es comunicación intrapersonal. Dos, comunicación interpersonal. Cuando ya estoy teniendo comunicación con el otro, estoy compartiendo ideas, sentimientos, pensamientos, etcétera, ¿va? Después me doy cuenta que para poder hacer la comunicación interpersonal, también voy a hacer uso de la comunicación verbal, es decir, qué voy a decir, qué expreso oralmente y de forma escrita, ¿ok? Y también voy a adicionar el cuarto elemento, que es muy importante porque no dice nada, pero a la vez me dice mucho. Y es la comunicación no verbal. ¿Qué estoy observando? ¿Qué estoy viendo? No sé si les ha tocado incluso las discusiones de carro a carro entre parejas o situaciones de la familia. Son muy visibles porque ves la expresión, la forma en que los ademanes de las personas se hacen, las reacciones, las características faciales del ceño fruncido, etcétera. Es una comunicación muy particular y nos permite ver más allá de lo que se nos dice. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí ya vamos, como vamos en tiempo para irnos sobre el control. Perfecto, perfecto. Muy bien, ahora vamos a pasar al tema de la escucha activa. La escucha activa es necesariamente una técnica donde yo voluntariamente voy a poner mi esfuerzo para atender a otra persona. Y aquí el ejemplo más sencillo. Si salgo de trabajar, llego a la casa, pongo Netflix y me pongo a ver la tele, y me habla mi esposa y me está hablando y me está hablando, etcétera. Y de repente me dice, ¿sí me escuchaste? Y me voy a quedar así. Y entonces voy a decir, híjole, no. Entonces pauso la tele, volteo y ya entonces tengo una atención particular, ¿no? Porque quiero concentrarme en lo que me va a decir. Por eso yo siempre digo que Paquita la del barrio le falló, porque le decía, me estás oyendo inútil. Si le dices, me estás oyendo inútil, pues lo estaba oyendo, nunca la escuchó, ¿va? Bueno, es un chiste, pues, para hacer más ameno la parte de la escucha activa, ¿va? Y se nos quede grabado. Básicamente la escucha activa, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir centrarnos, enfocarnos en palabras, en sentimientos e intenciones, ¿ok? Eso es muy importante. Hasta aquí. Cumplimos con los elementos de la comunicación. Estamos hablando, ya abarcamos cinco: comunicación intrapersonal, interpersonal, verbal, no verbal y escucha activa. Estos cinco elementos son muy interactivos cuando estamos hablando de comunicación. Todo el tiempo están presentes, ¿ok? Es muy importante que no los perdamos de vista. Así buscamos ser asertivos en nuestra comunicación. Ahora quiero pasar a un video cuando hablemos de escucha activa. Si no han visto este video, está genial.
Voy a hacer entonces una pausa para salirme de la presentación y paso al video. ¿Me pueden ayudar a indicarme si se escucha, por favor? Sí, ahorita ya me estás transmitiendo, ahorita te digo si, There's a si, lot se of pressure, si you know, escucha. Gracias. And sometimes it feels like it's right up on me, and I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there. Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing. You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. See, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, out. you're not listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just sometimes it's like there's this achy. I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just Don't. try to see things my way. Keep on. Ok, muy interesante el video. Dura solamente 1 minuto 40 y tiene tanto contenido que pudiéramos hablar toda la sesión o el resto de la sesión del video. Pero bueno, me quiero centrar en algo. Eh, Ella lo que quería era que le ayudaran a resolver la situación o quería que la escucharan de cómo se sentía de la situación. Bueno, la respuesta es la número 2. Ella quería ser escuchada de cómo se sentía frustrada porque tenía dolor de cabeza, porque todos sus suéteres estaban rasgados, porque tenía esta incomodidad en la cabeza que no sabía cómo explicar y no podía dormir bien. Y entonces se le queda viendo su pareja, el varón, con cara de, "Ah, pues es que tienes un clavo". No, no quiero que te enfoques en el clavo. Quiero que te enfoques en lo que siento, le dijo. ¿Va? Entonces le dice, bueno, está bien, voy a poner atención. Y comienza la escucha activa. Al principio trata de que el hombre o el varón trata de comprender que lo que está sintiendo, pues él tiene la solución. Pero cuando le dice, oh, eso suena un poco difícil y complicado, y entonces hace rapport, hace empatía con la chica, y es como de, gracias, ¿no? Solamente quería ser escuchada, no quería las soluciones. Si muchas de las veces, bueno, sucede y quiero poner 2 ejemplos. El primer ejemplo, si tienes pareja, muchas de las veces quieren expresarte lo que sienten y no necesariamente que les des una solución, aunque tengamos la solución a la mano, ¿ok? No importa el género, a veces las mujeres tienen todas las soluciones, ¿no? Y nosotros nos andamos ahogando en un vaso de agua, viceversa, ¿ok? Y sobre todo, si tienes personal a cargo y eres un líder que tiene líder, una persona, hombre, mujer, y tienes experiencia. Para nosotros como líderes, a veces las cosas se nos hacen muy sencillas, se nos hacen fáciles. La realidad es que una persona que va aprendiendo, las puertas se cierran por cuestión de experiencia, por conocimiento, por habilidades, ¿no? Y son cuestiones que necesitamos comprender para poder facilitar otros aspectos y no necesariamente expresarnos, incluso de la manera en que la persona se sienta mal por no poder hacer una actividad, ¿no? O poder coordinar algo. Es muy importante que lo observemos porque eso es la escucha activa, es saber cuál es la frustración de la persona a pesar de que nosotros también podamos tener una solución a ello, ¿va? Es muy importante. Esa es la parte de escucha activa. Entonces,
cumplimos con los 5 elementos de la comunicación, que son muy, muy importantes porque esto nos va a apoyar y nos van a llevar como herramientas principales cuando hablemos de temas de negociación. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí vamos entonces. Y ya abarcamos prácticamente 2 elementos muy fuertes, por eso los ponemos o los coloqué en la base, inteligencia emocional y comunicación. Y ahora voy a comenzarme a mover hacia la parte de estrategia. Ojo, la estrategia la puedes construir, la puedes detallar, la negociación antes, durante, ¿no? La puedes también manejar muy bien. Pero si hay aspectos de inteligencia emocional y de comunicación que no se han pulido, que no se han trabajado, que no se han dominado, es muy probable que tengamos carencias en los procesos de estrategia y de negociación. Eso es muy importante observarlo, ¿ok? Muy bien. Fausto, no estás transmitiendo, ¿eh? No sé si estás ahorita, vas a transmitir algo. Oh, no, perdón, ¿no se está transmitiendo? Ah, perdón. Ahí ya. Disculpa, era de nuestro lado. Ok, ok, perfecto. Muy bien, estoy en la pirámide, está segmentada, paso a la parte de, hablemos ahora de la estrategia. ¿Todos estamos ahí? ¿Sí se ve la Sí, imagen? sí, se ve. Ok, perfecto, muchas gracias. Ok, hablar entonces de estrategia es pasar precisamente a la parte donde hacemos la suma de la inteligencia emocional y la comunicación asertiva para un plan con elementos como arquitectura de la negociación y tácticas de despliegue y adaptación. ¿Ok? Voy a hablar de ambas porque es importante. No se trata solamente de ir y a ver si puedo negociar. Se trata de generar un proceso que te va a llevar una arquitectura y que va a tener tácticas, y eso es muy importante. ¿Ok? Lo voy a hablar a nivel personal, a nivel pareja, a nivel comercial, donde tú lo quieras aplicar, necesitamos tener una estructura que nos permita un muy buen despliegue. ¿Ok? Paso entonces a ese rubro. Primero, en la parte de estrategia, sí necesitamos tener un análisis del entorno. El análisis del entorno es saber en dónde estoy, con quiénes estoy, qué hay de elementos a mi alrededor y sobre todo identificar los objetivos sobre las necesidades que tengo al frente y sobre todo de mi contraparte. Es decir, hay un mapeo de intereses. ¿Qué le interesa? Y créanme, esto se puede hacer hasta cuando platicas con cada colaborador o dos colaboradores que no se puedan poner de acuerdo. Hacemos el mapa o el mapeo de intereses, es qué quiere esta persona y qué quiere esta persona. Y si encontramos un punto en común, híjole, para estrategia ya la llevamos de ganar, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Ahora bien, todo esto es antes de, ¿ok? ¿Qué definen el MAN? El MAN obviamente es un manejo de alternativa de acuerdo a lo negociado y es establecer claramente nuestro punto de esto es negociable y estas son las alternativas. ¿Qué quiere decir? Que lo voy a estructurar de tal manera en que yo no vaya sin nada de esto, que por no estructurarlo pueda ceder de más o no tenga claridad en la cuestión de negociación, ¿ok? De definir lo que es un acuerdo de negociación. Ahora, qué voy a utilizar aquí? Elementos muy claros sobre mi estrategia, elementos muy claros sobre mis rangos, ¿ok? Esto sí, esto no, esto es lo máximo, esto es lo mínimo, llámese montos, llámese transacciones, llámese lo que quiera yo lograr con la negociación, necesito tener un máximo y un mínimo, porque ese es un punto de retiro. Y alternativas viables. ¿Qué es para mí una alternativa viable? Puedo generar una, dos, tres alternativas y que fuera de ellas no sean algo que yo pueda considerar como un acuerdo o un trato. ¿Ok? De verdad quiero partir con ejemplos generales. En la parte comercial, ¿qué podría ser? Me retiro si dentro de los rangos que se están manejando están fuera de mi presupuesto. Si no representa el monto de ingreso y el yo aceptarlo implica ya una inversión, un gasto para la empresa, etcétera. Hay muchos aspectos que se pueden generalizar. Vuelvo otra vez incluso a aspectos personales, cuando quieres hacer acuerdos con personal a tu cargo o entre personas,
define una alternativa de acuerdo. Esto sí, esto no es negociable. ¿Qué sí es negociable? A lo mejor es negociable el que puedas entregar ciertos avances de tu trabajo en cierto momento. ¿Qué no es negociable? Quizá no sé, quiero poner un ejemplo, trabajar desde casa, el esquema de trabajo, etcétera. Hay cosas que tú vas a definir que tienen un límite y ese límite se establece en la mejor alternativa de acuerdo negociado. ¿Ok? Y voy a pasar al SOPA. El SOPA es la zona de posible acuerdo. Siempre va a haber una zona de posible acuerdo y la tengo que anticipar de forma estratégica. ¿Qué voy a hacer? Identificar el rango donde yo sé que eso es un muy buen acuerdo y yo puedo decir, sí, tenemos un acuerdo. ¿Y qué tengo de espacio para maniobrar? Es decir, como es un rango, ¿no? El rango me permite estar maniobrando, me permite subir, bajar, moverme de un lado a otro, pero tengo que tener el rango y el límite. Después de ese límite, estoy saliendo de mi zona de posible acuerdo. Si la tengo estipulada, si la tengo establecida, me va a ser un norte bastante grande porque salir de ella puede ser que esté sacrificando algo en la negociación, ¿va? Y es muy importante. Muy bien, hasta aquí creo que vamos bien. Voy viendo el tiempo porque sí quiero dar tiempo de verdad para preguntas y respuestas. Ok, siguiente. Dentro de la estrategia estaba el anterior, nada más para hacer claridad. Esto es antes, es la construcción de la estrategia, ¿sí? Antes de. Y esta es la estrategia durante la acción, ¿ok? Y durante la acción tenemos tres aspectos importantes. El primero es la secuencia de concesiones, planificar qué estamos dispuestos, qué podría ceder o qué podría negociar, ¿no? A nivel de ceder, cuándo y a cambio de qué nunca entregar una concesión de forma gratuita. Esa es una negociación interesante. Yo les puedo decir que la secuencia de concesiones es algo que a mí, Fausto, en lo particular, me apoya muchísimo con mi hija, la más pequeña, adolescente. Y de verdad se los digo, y va a sonar como de risa, porque antes de tener una charla con ella, yo necesito planificar qué puedo ceder, cuándo y a cambio de qué, porque ella es muy negociadora. Por lo tanto, yo necesito identificar qué punto es negociable y qué otro punto no es negociable. ¿Sí? Es decir, ¿es negociable un horario? Posiblemente sí. ¿No es negociable? El estudio. Es decir, vas a estudiar, pero puedo negociar un horario. Voy a poner un ejemplo, 2 horas, ¿sí? Ok, 2 horas. Me va a sumar al final 2 horas. 2 horas para mí no es negociable. Entonces no voy a entregar esa concesión. Lo que sí puedo ceder es cuándo inicia y cuándo acaba de su estudio, pero siempre van a ser 2 horas, ¿ok? Y es un ejemplo súper práctico en tema de lo familiar. En tema de lo laboral, yo necesito saber, en el aspecto comercial, es muy importante identificar qué se puede ceder y qué no se puede ceder. En la parte de negociaciones entre personas dentro de la organización, se necesita saber qué se puede ceder y cuándo no. Eso es algo que tú ya lo debes de traer establecido y es parte del despliegue. Muy bien. Ahora, el enmarcado. El enmarcado, que se le llama framing, es una forma, eh, es una forma voluntaria de mover a una persona a una parte de la fotografía que tú quieres que vea. Imagínate que tienes una fotografía y puedes ver toda la fotografía. Sin embargo, el framing te va a permitir que te enfoques solamente en la parte en que quieres que la persona vea esa fotografía, que no la vea toda, que vea particularmente este aspecto. Eso tiene que ver con presentar información que te atraiga a ese punto, con datos, con investigación, con información, etcétera. Para poner un ejemplo, el framing que yo hice inicialmente como estrategia en esta capacitación fue presentar la pirámide. ¿Por qué? Porque mi interés es que nos centremos solamente en esos 4 elementos. Puede haber muchos otros elementos más. Sin embargo, yo solo
anticipé a través de la pirámide la parte de estos elementos son los que vamos a abarcar. Y a partir de ahí, tú sabes que durante la charla esto va a ser. Y te puse incluso los contenidos, ¿cierto? Entonces, es una parte en el cual yo hago el enmarcado para saber que solamente sobre esos elementos voy a estar y me interesa mucho que te enfoques y tengas tu atención, ¿va? Muy bien. Eh, Después tenemos gestión de tiempos. En la gestión de tiempos no habla de tiempo de reloj, habla de tiempos de conversación. Por ejemplo, el uso de silencios. El uso de silencios puede ser una técnica muy importante porque permite obtener más información de la persona, ¿sí? Eso es muy importante hacerlo. Por ejemplo, ahorita que yo estoy de forma remota con ustedes, yo he hecho cierta gestión de tiempos. Hago un comentario cuando es muy profundo y necesito que sea muy concientizado, hago una cierta pausa. Y esa pausa me permite que, obviamente, que tenga mucho mayor énfasis lo que quiero yo transmitir, el uso de silencios. Y los plazos como herramienta de presión, y no le quiero llamar como herramienta de presión, quizá más bien sería de solución eh, cuando tú pones un plazo. ¿Sabes qué? Si está perfecto, solamente voy a necesitar que podamos acordar esto mañana más tardar de no después de las 10 de la mañana. O que nos pongamos de acuerdo. O que entre dos personas no hubo un acuerdo. Ok, necesitamos que a más tardar mañana a las 12 del mediodía presenten una iniciativa de este tipo. ¿Va? Es muy importante la gestión de tiempos. O si te dicen, ah, luego nos vemos. No. ¿Cuándo? Esa es una pregunta clave. ¿Cuándo? ¿Sí? Pasa también con las amistades, que te ves y, ay, hay que ponernos de acuerdo, a ver cuándo nos reunimos. Gestión de tiempos. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque es una herramienta de poder darle continuidad a eso que están estableciendo. ¿Cuándo nos reunimos? No, 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 pues vamos viendo, no, ¿cuándo? De una vez pongamos la fecha, ¿no? La gestión de tiempos es muy importante en el momento de la acción cuando hablamos de estrategia. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo vamos en tiempo? Muy bien. Negociación. Negociación es la parte final. Ya tenemos la base de la inteligencia emocional. Ya puedo gestionar mis emociones de manera óptima. Me puedo comunicar asertivamente considerando 5 aspectos de comunicación: comunicación intrapersonal, interpersonal, comunicación verbal, no verbal y la escucha activa. Ya tengo esos 5 elementos. Ya pasé por la parte de la estrategia. Sé que hay una estrategia antes, que es la arquitectura, es algo que voy a construir, y otra que me voy a llevar durante, a manera de estrategia. ¿Ok? Y terminamos al final con el aspecto de negociación. Negociación es muy importante en el aspecto de negociación que nos enfoquemos en la situación o en el problema, como dice el texto, y no en la persona. Y voy a explicar por qué. Cuando nos centramos en la persona, y hace poco me pasó, alrededor de hace unos 2 meses yo creo, y estaba con una compañera que estimo muchísimo, y pues nos fue en una negociación, olvídense, ¿no? Nos fue, y algo que me llamó muchísimo la atención es que yo comencé a centrar mi atención en la persona en lugar de la situación. Y a nivel comercial es complicado. Por lo tanto, cuando yo veía a la persona o incluso decía su nombre, lo primero que se me venía a la mente era la sensación que me había hecho sentir en el momento en que estuvimos teniendo la negociación. Cuando pasó a hacer un proceso gestionado, concientizado, y comencé a verlo desde el aspecto de cómo encontrar una solución, entonces se volvió el desafío técnico. Es qué puedo ofrecer independientemente de la persona, qué propuesta puedo ofrecer que más allá de la persona sea atractivo para nuestro cliente. Y actualmente logramos cerrar el acuerdo y sí les puedo decir con mucha satisfacción que logramos concretar muchos aspectos importantes durante el año
y creo que vamos a poder contribuir mucho al cliente. Pero es un ejemplo que les pongo porque muchas de las veces vemos a las personas y personalizamos la situación, cuando realmente lo que necesitamos encontrar es el desafío técnico, la parte objetiva de lo que nos lleva a una negociación, ¿va? Siguiente, interés sobre posiciones. Es decir, cuando hablo de interés es cuál es mi objetivo, ¿sí? Cuál es el por qué. Y la otra es la posición. ¿Cuál es la posición que yo voy a jugar dentro de esta estrategia o de esta negociación? Es muy importante observarlo porque si yo identifico el interés sobre la posición que quiero jugar o viceversa, sí me lleva a un porqué y necesito estar detrás de ese aspecto, ¿no? Lo que es la parte del beneficio real, como lo menciona el texto. Ojo, intereses sobre posiciones. ¿Cuál es mi interés por encima de la posición o la estrategia en la cual voy a estar jugando? ¿En qué posición llego? ¿Llego en una posición baja, en una posición media, en una posición alta? Si tengo una situación con mi personal y yo voy a hablar con las dos personas que están a mi cargo, yo llevo con una posición alta, ¿sí? ¿Cuál es mi interés? Que puedan llegar a un acuerdo. Perfecto, ya lo ubiqué, ya lo identifico y desde ahí hago la parte de mi negociación, ¿va? Criterios objetivos. Basar la negociación en datos de mercado, estándares o precedentes. Y lo voy a volver a plantear en aspectos de familia, colaboradores y a nivel comercial. Los criterios objetivos son los elementos que siempre van a estar presentes y me van a validar lo que yo estoy negociando. Ejemplo, les hablaba con mi hija, el horario de estudio. ¿Cuál es el criterio objetivo? Su calificación. ¿Cuál sería la calificación? El acuerdo de que saque entre 8 y 10 de calificación. Por lo tanto, pues mi negociación va a estar basado en esos números. Y al yo decirle, vas a estudiar 2 horas, es porque busco que ese criterio objetivo de 8 a 10 de calificación lo pueda lograr. Ahora, en la negociación con datos del mercado, yo puedo llevar porque esta propuesta que te llevo tiene impacto y es una de las mejores. Y voy a llevar la data del mercado, de los competidores, de los consumidores, etcétera. ¿Sí? Si tengo una situación con mi personal, ¿cuáles son los criterios objetivos? Que este es el comportamiento que requerimos tener. Estos son nuestros valores, estas son las actividades que debemos lograr, ¿no? Este es el deber ser y aquí lo llevo. Es lo que me da como base presentártelo para que valide mucho de lo que quiero lograr dentro de la negociación. Los datos son importantes y es muy importante que lo consideremos en cualquier aspecto de negociación, desde lo básico hasta lo no básico, ¿ok? Eh, Creo que por tiempo y por contenido he abarcado lo necesario. Ahorita lo veo. Sí, justo. Ahí estamos. Tenemos 8 minutos, si no estoy mal, tres Sí, cincuenta y dos para poder pasar a la sesión de preguntas y ok. respuestas. Mira, va la primera, y sí, porque, digo, está muy interesante el tema y creo que, como bien dijiste, da para mucho más, ¿verdad? Súper más. Entonces, sí, de hecho, te digo, hay varias, te voy a leer ahorita las principales y ya si Adelante. quieres, además te las mando por correo. Perfecto. Dice, en un entorno donde la comunicación ya está mediada por tecnología o inteligencia artificial, Ujú. ¿cuál es el mayor riesgo? ¿Comunicarnos más o comunicarnos peor? Ok, hay un planteamiento muy particular. Visto desde mi perspectiva, como comunicólogo, como consultor, la parte de la inteligencia artificial, y no voy a hablar específicamente de productos porque tiene una variedad enorme, nos debe apoyar. Es decir, tiene que ser un elemento que nos ayude a. Si yo baso toda mi comunicación en la parte de la inteligencia artificial, voy a tener un sesgo natural porque la comunicación finalmente proviene del humano y utiliza herramientas que tiene que ver con IA, por ejemplo. Entonces, sí es importante, no puedo asegurar que toda la comunicación es IA,
pero la comunicación que tenemos tiene que estar de forma conjunta con la IA porque es un elemento que llegó ya para establecerse e incluso platicando con líderes no es que no es que nos va necesariamente a sustituir, pero el hecho de que alguien use o no use la IA sí va a ser una diferencia muy grande en cuestiones de productividad, velocidad y alternativas de comunicación. Y voy a poner un ejemplo en comunicación, nada más para cerrar. Si tienes un detalle con un correo, cómo escribirlo, etcétera, puedes utilizar la IA. Tú le vas a dar la información para que te entregue el mejor producto que tú validas y lo pones en acción, pero no asumimos que todo va a estar a través de ella. Sí es importante observarlo y está un poquito abierta la pregunta y me gustaría muchísimo, incluso si nos la pueden hacer llegar por correo, a qué Claro, se sí, sí, refiere te la mando. Ajá. específicamente, ¿no? Ujú, claro. Bueno, dice una más. ¿Qué características en términos de liderazgo y condiciones laborales han observado en organizaciones que logran altos niveles de eficiencia, calidad y un buen ambiente laboral? Y luego se divide en dos. Dice, ¿existe algún proceso o práctica específica que recomiendan para mejorar la comunicación y los resultados? Sí. La respuesta es sí, sí hay una metodología. La semana pasada tuve la oportunidad de acudir a San Quintín, Baja California, para hablar exactamente de la parte de ética, ¿sí? Y yo comentaba que podemos tener los valores de la organización pegados en la pared, en la recepción de las empresas, así grandotas, iluminadas, todo. Pero si esos valores no se convierten en comportamientos a través de los líderes, entonces simplemente quedan en valores en la pared. Cuando dicen de un sistema de comunicación, hablamos de que los comportamientos que se tengan estén basados en lo que establecimos previamente. Es como establecer valores y no llevarlos a la práctica. Sería como establecer descriptivos de puesto y que la gente no hiciera sus funciones. Mm, Sin embargo, como es del día a día y lo obviamos, y nos comportamos y asumimos los comportamientos, asumimos que el ambiente en el que estoy es el correcto, pero no necesariamente. ¿Cómo se puede mejorar? Ok, primero, las evaluaciones de desempeño que tienen que ser un deber ser dentro de las organizaciones y no necesariamente un motivo de incremento de salarios, porque también así está muy dado ahorita en muchas organizaciones. Las evaluaciones de desempeño tienen que incluir comportamientos, porque de esa manera yo puedo evaluar que la persona está dentro de los rangos, límites, ¿no? establecidos para el comportamiento. La suma de comportamientos dentro de las personas en una organización determinan el ambiente. Y a veces decimos, es que el ambiente laboral no estaba suave. Eso quiere decir que la suma de comportamientos no eran los adecuados. Y la forma de mediarlos, medirlos, reestructurarlos es a través de las evaluaciones y comenzar a establecerlo. Pero muchas de las veces los líderes son quienes no se hacen la autoevaluación y entonces por ende se transmite así a los equipos. Y es donde digo, nos encanta apoyar, pero también muchas de las veces puede ser desesperante para una persona externa que le es más fácil ver la situación que quien está dentro y ya tiene pues alguna ceguera de taller, ¿no? claro. Mira, Pero sí, sí. llegando preguntas, Fausto, pero yo creo que te las hacemos llegar ya por cuestiones de tiempo. Las hacemos llegar. Yo encantado de respondérselas. Sí, porque hay varias, incluso hay algunas que creo que pueden encender ahora sí que al auditorio, ¿verdad? Porque hay temas de todo, ¿verdad? Entonces, si gustas, se los hacemos llegar para que si los puedes contestar sería ideal. Creo que es un tema, como bien mencionas y como lo repetimos ahorita, que da para mucho. Y sobre todo, digo, el comportamiento individual y luego cómo lo bajas a la empresa, ¿verdad? Digo, pensamos que no tiene relación, pero definitivamente, pues sí, porque es cómo te sientes y cómo actúas dentro de la empresa basado ahora sí que en temas externos que te pueden afectar o no, si se metió el carro o Totalmente. no, ¿verdad? O sea, Totalmente, totalmente. Y entonces, la otra es identificar algo. Y por favor que todos nos llevemos esta información. Es importante que mucho del comportamiento que nosotros mostramos
emana, proviene de cómo nos estamos sintiendo. Y el sentir viene de lo que yo gestiono y dejo de gestionar emocionalmente. Si yo no le hago caso a mis emociones en la gestión, es muy probable que mi comportamiento vaya a tener algunas áreas de oportunidad o algunos dolores cuando me relacione con los demás. ¿Va? Ok. Mira, vamos a leer una más porque por aquí por A ver. petición ya están llegando. Dice, Ok, cuando adelante. la intransigencia está ligada a la jerarquía, la Sí. comunicación deja de ser asertiva y se vuelve difícil de gestionar, especialmente por el miedo de quienes la recibe. ¿Cómo se puede desarrollar una estrategia a corto plazo para enfrentar este obstáculo y mejorar la comunicación? Ok. La estrategia seguramente no será a corto plazo, ¿ok? Porque o lo que está expresando en la pregunta o en la situación es que viene desde arriba. Y muchas de las veces lo que nos topamos es que cuando vamos y acudimos a las empresas, el tema es que viene en cascadeo. Entonces necesitamos nosotros hacer como de reversa, ¿no? Ujú, Y empezar a mostrar a los líderes cuál sería el deber ser, porque también implica que yo transfiera lo que siento o cómo me comporto hacia otras personas. Es decir, el líder es un modelo a seguir y como tal modela al resto de los equipos. Bueno, no lo quiero decir que sea un modelo a seguir, pero es observable, es ajá, visto. Y si mi líder lo hace, pues entonces yo también lo hago o me siento con esa libertad. Por lo tanto, tiene mucha razón en la pregunta, sobre todo el miedo que implica que alguien jerárquicamente superior, sea áspero, etcétera, genere un miedo con la otra persona que está a su cargo, claro que va a suceder y claro que va a estar estresado, va a estar agobiado, etcétera. Si es que, ok, la estrategia no es a corto plazo, es a mediano plazo. ¿En dónde se tiene que trabajar? En la estructura de liderazgo. Así, tal cual. ¿Qué necesitamos hacer? Determinar mecanismos para comenzar a preparar a los líderes, que también muchos de los líderes son colocados por su experiencia en el negocio, pero no necesariamente cuentan con las habilidades blandas desarrolladas. Y eso nos lo topamos también muy seguido. ujú, Entonces, uno, estrategia es a mediano plazo. Dos, es intervención directamente en el sistema de liderazgo. Y en el sistema de liderazgo se establece algo que tenga que ver con un anclaje en su estructura. Estructura puede ser comportamientos deseados en el descriptivo de puesto, en las evaluaciones de desempeño y que se lleven a cabo como tal, incluyendo evaluaciones 360 donde están incluidos sus colaboradores. muy bien. Y ahora sí, ya la última dice, muchas organizaciones hablan de transparencia, confianza y cultura abierta, pero en la práctica las decisiones siguen siendo poco claras o mal comunicadas. ¿La comunicación está reflejando la cultura o está evidenciando que realmente no existe? Ambas, la respuesta es ambas. Lo que exista o deja de existir en una empresa habla de su cultura. Es decir, la cultura son hábitos, tradiciones, reglas no escritas, políticas escritas y no escritas. Quiere decir que lo que se haga o se deje de hacer, eso representa la cultura. Por eso la cultura es constante y puede modificarse, pero necesito comenzar a trabajar con lo que acabo de hablar. Hábitos, costumbres, tradiciones, reglas no escritas o políticas no escritas, etcétera. Mm, Entonces, algo que les quiero decir es, ustedes se acuerdan que todos en casa, pues todos tenemos reglas, ¿no? La pregunta es, ¿dónde estaban pegadas las reglas? mm, Cuando no están pegadas, no se practican, le dejamos a papá y a mamá decidir arbitrariamente, vamos a llamarle así, sobre las decisiones de que nosotros como hermanos podemos tomar. No quiero hacer, la verdad, tanto énfasis y quiero decir, la familia es igual que el trabajo, las empresas, organizaciones, la verdad es que no, pero hay principios de habilidades blandas muy básicos que ujú, los llevamos a la práctica en las organizaciones y por eso tenemos las deficiencias que están comentando ahorita en sus preguntas. ujú. Muy bien, digo, también, si puedes, bueno, ¿qué literatura recomiendas para estos temas? Lo piden también, si gustas ya cuando te contacten o si podemos darle información, Sí, en lo que basaste la presentación y qué recomendarías que pudieran,
leer y apoyarse, ¿no? Sobre todo América Latina. Totalmente. Y con todo gusto les voy a recomendar. Hay libros muy interesantes. Perfecto. Bueno, pues muy bien. Bueno, estamos por concluido nuestro webinar. Agradecemos nuevamente a Fausto Casterona, eh, así como a Intus Talent Consulting, por sumarse como aliados estratégicos en este espacio de capacitación. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse en nuestro podcast disponibles en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Mi nombre es Alberto Serrano y fue un gusto acompañarlos en esta sesión. Muchas gracias por su participación y que tengan una excelente tarde. Fausto, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, un gusto. Un abrazo, saludos. Gracias igualmente.